Vamos a comenzar. Voy pasando de acuerdo a lo que yo no. Comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. A la anterior. Buen día, distinguido profesor Edgar Millán, apreciados compañeros. Somos el grupo número 2, integrado por Anaís Hernández, Jennifer Rodríguez, Yusila Torres y quien les habla, Giancarlos Mata. Continuaremos con las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. El sexto aspecto que contempla las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos se refiere a la gestión de recursos. Este incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar adecuado. Son los siguientes. Primero, planificar la gestión de recursos. Segundo, estimar los recursos de las actividades. Tercero, adquirir recursos. Cuarto, desarrollar el equipo. Quinto, dirigir el equipo. Y sexto, controlar los recursos. En el caso de planificar la gestión de recursos, vemos elementos de entradas, herramientas y técnicas y salidas. En este caso, tenemos por lo menos en las entradas el acta de constitución del proyecto, tenemos plan para la dirección del proyecto, que puede ser plan de gestión de la calidad y la línea base del alcance. Tenemos tercero, documentos del proyecto, en los que están los cronogramas del proyecto, documentación de requisitos, registros de riesgos, registros de interesados. Tenemos la cuarta entrada serían factores ambientales de la empresa. Quinto serían los activos de los procesos de la organización. En el caso de las herramientas y técnicas, vemos juicios de expertos, representación de datos, también vemos teoría organizacional y las reuniones. Y las salidas estarían el plan de gestión de los recursos, acta de constitución del equipo, actualizaciones del proyecto, registro de supuestos y registros de riesgos. En este caso, a lo que se refiere a la planificación de recursos, no es más que el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo. En el caso de los recursos de las actividades, se refiere al proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. En el caso de la adquisición de recursos o adquirir recursos, es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para contemplar o completar el trabajo del proyecto. En el caso de desarrollar el equipo, es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. En el caso de dirigir el equipo, consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo para proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Y por último, controlar los recursos es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados a proyectos estén disponibles, tal como se planificó, así como monitorear la utilización de recursos planificada frente a lo que es el real y realizar acciones correctivas en caso de que sea necesario.
Para garantizar que la generación, la documentación, distribución, almacenamiento, recuperación y devolución final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Una de las comunicaciones más importantes es la clara. Una comunicación eficaz crea un puente con los diferentes interesados en el proyecto. Es parte de los procesos de las comunicaciones. Identificar a los interesados. Es el proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto y documentar la información relevante en cuanto a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo. Ok, en la identificación del proyecto, la matriz de los interesados, con una estructura de identificación, inquietudes, evaluación de desempeño y estrategias potenciales. Para esto necesitamos una entrada, que es el acta de constitución del proyecto, los documentos de adquisición, los factores y los documentos de adquisición. Y las herramientas o técnicas para obtenerlo es la identificación de los involucrados y un análisis de los mismos. El proceso de planificar las comunicaciones no es más que determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir cómo abordar las comunicaciones con ellos. Para ello tenemos unas entradas, que son los registros de interesados, las estrategias de gestión para con ellos, y los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Utilizamos herramientas para lograr obtener los documentos, la actualización de documentos del proyecto, como son el análisis de requisitos de comunicaciones, la tecnología de las comunicaciones, modelos de comunicaciones y métodos de comunicación como la interactiva, la tipo push y la tipo pull. Okay. Para el proceso de distribuir la información, hay que poner la información relevante a disposición de los interesados, de acuerdo con el plan establecido. Para esto necesitamos unas entradas, que son la dirección del proyecto, el plan de dirección del proyecto, los informes de desempeño y los activos de los procesos de la organización. Necesitamos algunas herramientas, como los métodos de comunicación y las herramientas para la distribución de la información. Para esto necesitamos documentos, impresos, herramientas electrónicas, software y dirección de la comunicación. Para obtener actualizaciones de los activos, es decir, notificación de los interesados, informes del proyecto, presentación del proyecto y la retroalimentación de los interesados. Para el proceso de gestionar las expectativas de los interesados, es el proceso de comunicarse y trabajar en conjunto con abordar los problemas conforme se presentan. Para ello necesitamos entradas, como el registro de interesados, que ya hemos hablado, estrategia de gestión de los interesados, el plan de la dirección del proyecto, registro de incidentes, de cambios y los activos de los procesos de la organización. Necesitamos herramientas como los métodos de comunicación, las habilidades interpersonales y las habilidades de gestión, para obtener salidas como la actualización de activos, entre otros. El proceso de informar el desempeño. De los avances del proyecto. Para esto necesitamos como el plan de gestión del proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo, mediciones de desempeño de trabajo, proyecciones del presupuesto, activos de los procesos de la organización y herramientas como el análisis de variación, métodos de proyección, métodos de comunicación, sistema de informe
para obtener informes de desempeño, actualizaciones de los activos y solicitudes de cambios. Ok, la gestión de los interesados. Los interesados son personas y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión. Para estudiar los interesados y saber cuánta influencia y poder tienen en el proyecto, es bueno trabajar con una matriz cuya columna y fila es de poder-interés, donde el origen es lo negativo y hacia los bordes es lo positivo. Tenemos interesados latentes, a los cuales debemos mantener satisfechos, promotores, a los cuales debemos apegarnos a la administración de cerca, los defensores, cuyos tienen más interés y a ellos hay que mantenerlos informados del proyecto, y los apáticos, que tienen menos poder y menos interés, y a ellos hay que monitorear. Para obtener la matriz de los stakeholders, debemos tener entradas como la matriz de resultados, el perfil del proyecto, documentos aprobatorios y factores del medio ambiente organizacional. Las herramientas que utilizaremos para esto es el análisis de los stakeholders, la clasificación de los stakeholders y los documentos aprobatorios. Bien, ahora vamos a hablar sobre la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es aquella que incluye los procesos requeridos para aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Los riesgos se ubican siempre en el futuro. Es por eso que su definición precisamente contempla que es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto por lo menos en uno de los objetivos del proyecto. Entonces, esto tiene impacto, por ejemplo, en el cronograma, en el desempeño de todo el proyecto, en fin. Los procesos de gestión de riesgo son los siguientes en este caso. Planificar la gestión de riesgo. Vemos allí, por ejemplo, que tenemos algunos aspectos de entrada, herramientas y salidas. En el caso de las entradas, podemos mencionar el acta constitutiva, que muestra los límites del proyecto y los requerimientos, los documentos del proyecto, como por ejemplo los registros de los interesados. Adicionalmente, hay unos, por ejemplo, los activos de los procesos de la organización, que son los roles y las responsabilidades, inclusive la implantación de la cultura de riesgos también interviene allí. Es decir, estos son los aspectos que se toman en cuenta o los que definen cómo realizar la gestión para mejorar la probabilidad de éxito en el caso de los otros procesos de gestión. ¿Okay? Vamos a tener, por ejemplo, salidas importantes, como es el plan de riesgos. En ese plan más o menos vamos a ver son las estrategias, metodologías, financiamiento y sobre todo el calendario que vamos a tener para poder llevar a cabo esta gestión de riesgos, ¿no? En la identificación de riesgos, este proceso está referido a determinar cuáles son esos riesgos reales que afectan o que pueden ocurrir, pueden generar una afectación en el proyecto. Allí vamos a tener de igual manera entradas, herramientas y salidas. Dentro de los elementos de entrada vamos a tener que hacer la revisión de todos los planes, por ejemplo, el plan de gestión, el plan de requisitos, los cronogramas, los planes de calidad, los recursos, la duración, registros de incidentes, los acuerdos que tengamos planteados con nuestros stakeholders en este caso. Dentro de las herramientas, bueno, para hacer esta identificación nosotros tenemos que tomar en cuenta esos expertos, podemos hacer inclusive tormentas de ideas, listas de verificaciones, análisis de causa, análisis PODA, y dentro de las salidas, bueno, unas listas de riesgo, los dueños de cada riesgo, y obviamente las respuestas potenciales que vamos a tener que dar a cada uno de esos riesgos. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del análisis cualitativo de los riesgos. Cuando hablamos de ese análisis es donde vamos a priorizar los riesgos y evaluar las probabilidades de ocurrencia e impacto que van a tener dichos riesgos. Recuerden que muchas veces esta va a ser como la parte, digamos que no es contable, que es muy subjetiva, ¿ok? Entonces allí vamos a tener otras entradas, por ejemplo,
vamos a tener que categorizar los riesgos, vamos a tener las probabilidades, los registros de interesados, los estudios similares, herramientas, por ejemplo, como proyectos anteriores, la calidad de datos sobre ese riesgo, eso es muy importante, evaluaciones de probabilidad de impacto, la caracterización de los riesgos, y por ejemplo, dentro de las salidas van a ser las actualizaciones de los documentos, como por ejemplo los registros de riesgo y los informes de riesgo. ¿Okay? Dentro del análisis cuantitativo, ahora sí vamos a contar ese efecto numérico que tiene la combinación de los riesgos individuales con los generales. Entonces allí, por ejemplo, como datos de entrada vamos a tener las listas, pueden estar las listas de tareas, las listas de hitos. Dentro de las herramientas vamos a tener simulaciones, que por ejemplo entrarían dentro del análisis de datos, análisis de sensibilidad, y dentro de las salidas, un análisis probabilístico detallado de ese tipo de aspectos, como por ejemplo el que ven en la figura, que muestra una tabla de datos sobre la probabilidad y el impacto. ¿Ok? Cuando hablamos de planificar la respuesta a los riesgos, es precisamente desarrollar opciones y acciones que permitan mejorar esas oportunidades y reducir las amenazas. Entonces, aquí vamos a establecer prioridades que deben ser rentables, realistas dentro del contexto y obviamente que deben estar acordadas con las partes interesadas. Por ejemplo, allí vamos a ver que en esa planificación de respuesta vamos a tener actualizaciones del plan de dirección del proyecto, de los documentos del proyecto y de los activos de la organización, puesto que allí van a estar involucrados todos los aspectos con los que vamos a dar respuesta al proyecto. ¿Ok? La última etapa del proceso es monitorear y controlar los riesgos. Entonces aquí vamos a ver con esa implementación de los planes de respuesta, ese rastreo que vamos a hacer sobre los riesgos identificados. Allí vamos a identificar nuevos riesgos, vamos a evaluar la efectividad del proceso. Entonces aquí van a salir, por ejemplo, preguntas como si los presupuestos o los análisis que habíamos hecho van a ser ahora válidos o se van a descartar. Entonces, esta es la importancia que tiene el monitoreo final y el control de los riesgos. Gestión de las adquisiciones. La gestión de las adquisiciones incluye los procesos de compra o adquisición de productos, servicios o resultados necesarios de obtener fuera del equipo de proyecto. Es decir, que no los puede hacer la organización que está ejecutando el proyecto. Esta gestión de adquisiciones se da siempre a través de los procesos de contratación. Entre los procesos de contratación están varios tipos, que tenemos los contratos, los acuerdos, convenios, órdenes de compra. La gestión de adquisición también abarca 4 procesos principales, que son la planificación de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones. Dentro de estos procesos vamos a empezar con la parte de planificación de las adquisiciones. Para planificar las adquisiciones necesitamos un plan de compra, donde tenemos que el plan de compra, ¿qué se requiere? ¿Qué vamos a comprar? Es la adquisición que tenemos que comprar, que no contamos con ella, y eso va a estar asociado a ciertos riesgos. También toca decidir cómo se va a comprar, que se va a comprar a través de un contrato o un proceso de administrativo. Y la otra parte es cuándo, es el momento en que tú vas a necesitar esta adquisición. La parte para comprar los tipos de contratos, para hacer estas adquisiciones, tenemos 3 tipos de contratos. Los contratos de precio fijo o alzado, los contratos de costos reembolsables que tienen que ver con los gastos indirectos en que incurre el vendedor y que luego van a ser reembolsados. Y los contratos por tiempos y materiales, que se refieren a un híbrido de los contratos antes mencionados. Otros tipos de contratos tienen que ver con algunas situaciones de los contratos que ya mencioné y son diferentes, pues. Un ejemplo de este tipo de contratos son las concesiones,
los joint ventures o los contratos llave en mano, que tienen algunos aspectos técnicos y otros aspectos más profesionales. El plan de compra se elabora teniendo en cuenta la siguiente información: una definición del alcance del proyecto, el cronograma del proyecto, el presupuesto disponible y la estimación de los costos de los componentes de las estructuras de los trabajos que se requieren. También tienen que ver con la identificación de los riesgos del proyecto y los recursos disponibles en la organización ejecutante para el proyecto. La planificación de las adquisiciones también abarca la elaboración de la documentación de la adquisición. Y esto tiene que ver con la estructura, de manera que estructurar los requisitos de manera que el vendedor pueda preparar una oferta completa y precisa que pueda ser valedera para el comprador. Planificar las adquisiciones tiene las siguientes entradas, herramientas y salidas. Entre las entradas tenemos los acuerdos contractuales, los registros de riesgo y lo más importante tienen que ver con los cronogramas del proyecto, las estimaciones de costos y los factores ambientales, entre otros. Entre las herramientas tenemos los análisis del hacer o comprar, qué se quiere, o sea, qué puedo hacer, qué puedo adquirir, los juicios del experto y los tipos de contrato. Entre las salidas tenemos el plan de gestión, las decisiones de hacer o comprar, los documentos de adquisición y los criterios de selección de los proveedores. Entre los criterios de selección de los proveedores tienen que ver con el precio, control de calidad de los productos, el tipo de proveedor, entre otros. Para efectuar las adquisiciones del proyecto, tenemos que esto abarca las siguientes fases: la solicitud de la propuesta de los vendedores, la selección de un vendedor y adjudicar el contrato. Entre la solicitud de la propuesta de los vendedores, tiene que ver con ver con una estimación del presupuesto, el tipo de negociación y para saber con qué proveedor nos podemos ir. Para la selección del vendedor, por supuesto, se toman en cuenta todos los requisitos que se piden y algunas otras situaciones que son importantes a la hora de adjudicar el contrato. Entre las entradas tenemos la lista de los vendedores calificados, la propuesta de los vendedores y los documentos del proyecto son partes importantes. Entre las herramientas tenemos las estimaciones independientes, las técnicas de evaluación de las propuestas y los juicios de expertos. Entre las salidas vamos a tener los vendedores seleccionados y la adjudicación del contrato de adquisición y las solicitudes. A veces se dan solicitudes de cambio dentro de estos contratos. Entre las el siguiente proceso es el control de las adquisiciones. Para el control de las adquisiciones se tiene que hacerse a través de la administración de los contratos. Esto consiste en controlar el producto o servicio que se está siendo adquirido, la relación con el proveedor y el cumplimiento de las cláusulas contractuales. La administración del contrato debe, primero, revisar y documentar los rendimientos de los proveedores del proyecto con el fin de implementar las acciones correctivas que sean necesarias y establecer una base sólida para futuras relaciones. Gestionar los cambios relacionados con los contratos, gestionar la relación de contractual con el promotor o cliente final del proyecto y el seguimiento y control de riesgo. Entre las entradas tenemos documentos de adquisición, informes de desempeño, solicitudes de cambio. Entre las herramientas están las revisiones de desempeño, inspecciones de autoría, sistemas de pago. Y entre las salidas ponemos la documentación de adquisición, actualizaciones de activos, solicitudes de cambio y actualizaciones en el plazo. Luego pasamos a la otra fase que es el cierre, los cierres del contrato. Cerrar las adquisiciones o los cierres de los contratos tiene que ver con verificar que todos los requisitos del contrato se han cumplido después de comprobar que todos los entregables correspondientes al contrato son aceptables para el comprador, emitiendo la aceptación formal y liquidando el contrato. Estos registros, cerrar las adquisiciones, tienen que dejar unos registros. Los registros son la documentación contractual, la documentación de configuración del producto, la aceptación de los entregables por parte del comprador y la evaluación de desempeño del proveedor, así como las lecciones aprendidas en la adquisición. Las lecciones aprendidas son muy importantes porque esto nos va a permitir siempre tener una lista de nuestros proveedores más verificables, más confiables.
Entre las entradas podemos ver los documentos de la adquisición, entre las herramientas están los sistemas de gestión, las auditorías de adquisición y los acuerdos negociados. Es muy importante manejar todas las gestiones de conocimiento para garantizar un mejor desarrollo y éxito en los proyectos, en las gerencias de proyectos.